Bueno, esta es nuestra segunda clase, ya. La idea es que, como les decía, intentemos hacerlo lo más dinámico para que puedan ustedes sacar todas las dudas de esta clase. Se planificó esta clase con la finalidad de que ustedes continuaran trabajando con su cuadernillo. Por eso la profesora Carola les decía al inicio, bueno, les daba algunas recomendaciones donde podían ocupar o revisar material, ¿cierto?, sobre acrósticos, caligramas y haikus, para que ustedes crearan los suyos. Recuerden que la idea es que no copien ningún material que esté ya realizado, sino que ustedes, ¿cierto?, con su creatividad realicen los textos. En el cuadernillo, para recordar un poco, ustedes tienen que tener 5 acrósticos. De esos 5 acrósticos, uno de ellos debe llevar su nombre. Tienen que tener 5 caligramas y 5 haikus. ¿Ya? Los vamos a volver a revisar hoy día porque yo quiero incluir un nuevo texto literario, en este caso lírico, dentro de los textos que estábamos viendo, y quiero que hoy día trabajen con un desafío para que puedan realizar otro tipo de texto, ¿ya? Pero eso obviamente le vamos a dar un tiempo más. Los cuadernillos se entregan a fin de mes, o sea, tenemos hasta el 31 de este mes para que ustedes me envíen sus cuadernillos. Ya hay varios que me los enviaron, que están muy buenos, ¿ya? Son bastante originales, coloridos, y bueno, yo ahí estoy mirándolos todavía, no he podido revisarlos todos, porque todavía tenemos tiempo para que los realicen, pero cuando pueda revisar los que ya me enviaron, para que tengan tiempo si hay algo que poder arreglar. Pero por lo menos lo que yo vi, en los que recibí, estaban bastante buenos. Así que insto a que los demás también lo puedan hacer, y si tienen dudas, escríbanme al chat. Ya yo se las voy a responder, y también al correo, ya, o sea, al WhatsApp y el chat. Porque el chico quería decir, no sé si el escribió, estoy un poquito congestionada. Ya, vamos a, como les decía, a comenzar. Quiero que vean la presentación. La profesora Carola va a estar pendiente del chat, ¿ya? La idea es que utilicemos el chat de buena manera. Es una forma en que ustedes pueden hacer consultas, preguntas, no para otra cosa, ¿ya? Si quieren dialogar, lo podemos hacer con los micrófonos, si tienen alguna duda igualmente, pero aprovechemos este tiempo y respetemos para que los demás no se distraigan y ustedes puedan tener claro la actividad que vamos a realizar hoy. Ya que principalmente es la actividad que estábamos realizando, la actividad de la clase pasada. Ya. Vamos a ver. Voy a empezar a presentar. Hoy día vamos a intentar ver hasta dónde alcanzamos. Mi idea era revisar un poco los contenidos que habíamos visto en la clase pasada, sobre todo para los que no estuvieron, dudas que ustedes tengan sobre el cuadernillo que tenemos que realizar, pero aparte quería poder trabajar con el texto del estudiante. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos, porque yo en la guía que subí también a la plataforma y que se les envié por el WhatsApp, aparecían 4 páginas, de las cuales hay algunos ejercicios que me gustaría ir a revisar con ustedes. Si no es posible revisarlo todo, no hay ningún problema porque lo dejamos para la próxima semana. Ahí ya estaríamos cerrando la unidad de género lírico y podríamos, ¿cierto?, tener más tiempo para poder realizarlo, pero tenemos que aprovechar esta hora. Lo que vamos a ver hoy día principalmente, y que yo creo que lo hemos visto también durante las semanas anteriores, es el lenguaje figurado. Recordemos un poco que el género lírico principalmente lo que hace es presentar una información, un sentimiento, una emoción a través de un lenguaje que hay que interpretar. Hay que interpretarlo, ¿por qué? Porque presenta recursos como las figuras literarias en las cuales, ¿cierto?, yo puedo comparar, puedo utilizar alguna personificación, alguna literación, ¿verdad? Cualquier figura que obviamente yo intente leer, ¿cierto? Y que yo tengo que, según el contexto del hablante lírico, de lo que me quiere expresar esa emoción, para yo entender el lenguaje. No es el lenguaje habitual que yo utilizo cuando me comunico con un amigo, con mi papá, con mi mamá, con un tío, con una abuelita, cotidianamente, sino que es un lenguaje en el cual yo en contexto tengo que interpretar, ¿ya? Y ese es el lenguaje figurado. Revisemos los contenidos de la clase anterior para continuar realizando el cuadernillo, ¿ya?
Recuerden que la guía anterior, bueno, para los que no la tienen, yo se las puedo enviar, me parece que también está en el WhatsApp del curso. La idea es que ustedes hagan un cuadernillo que contenga lo siguiente. La libertad estilística de recursos que ustedes puedan utilizar es amplia, lo que tengan en la casa. Si tienen cartulines de colores, utilicen cartulines de colores. Si tienen hojas de cuaderno, hojas de oficio, si tienen, no sé, cualquier tipo de hojita bonita que ustedes quieran utilizar para su cuadernillo, lo pueden realizar, ¿ya? La idea es que ese cuadernillo, doblado obviamente, tenga una portada. En la portada ustedes tienen que indicar el nombre del cuadernillo, que podrían haberle puesto cuadernillo, ¿no? ¿Ya? O podrían haberle puesto, no sé, acrósticos, caligramas y haikus, por ejemplo, o ustedes le ponen un nombre X, el que ustedes deseen. Tienen que poner su nombre, ya el curso y la asignatura. Y dentro de ese cuadernillo la idea es que debe contener 5 acrósticos. De esos 5 acrósticos, uno debe ser con el nombre de ustedes, 5 caligramas, ¿ya? Y 5 haikus. Y deben ser creaciones tuyas, como las puse ahí, no copiadas, aunque ustedes pueden revisar toda la bibliografía que les ayude para buscar imágenes, a lo mejor para los caligramas, palabras para los acrósticos o ideas para los haikus. Ya recuerden que los haikus hablan sobre la naturaleza o hechos cotidianos. Y lo vamos a revisar ahora también. Pero antes, muy general, vamos a ver lo que es el lenguaje poético, ¿ya? Esto lo hemos visto, pero yo quiero que recalcarlo, ¿ya? Para que quede bastante claro. El lenguaje poético generalmente busca comunicar un estado interior relacionado con los sentimientos, emociones o ideas, utilizando el lenguaje de una forma diferente a la que acostumbramos. Por eso les digo yo que es un lenguaje totalmente diferente al que nosotros utilizamos cotidianamente. Todas las palabras contienen distintos significados y de acuerdo a cómo las vamos generando expresiones con diversos sentidos. Cuando, por ejemplo, nosotros revisamos el diccionario, nos vamos a encontrar con varias acepciones de una palabra, o sea, definiciones de una sola palabra, que obviamente se van a utilizar dependiendo del contexto. Hay algunas definiciones, de hecho, que no aparecen en el diccionario, en las cuales nosotros les damos un significado por el diario vivir. Por ejemplo, no sé si yo tengo un perro, por ejemplo, perro, le puedo decir un perro como animal, ¿cierto? Puedo decir un perro de ropa, que son conceptos totalmente diferentes, que puede decir, bueno, pero ¿por qué le dicen perro a estas cositas que cuelgan la ropa? Nosotros le dimos ese significado y creamos un nuevo concepto, ¿ya? En el lenguaje literal o el denotativo, que es el que yo utilizo, por ejemplo, cuando quiero entregar solo una información, empleamos el sentido exacto y propio de las palabras, a diferencia del lenguaje poético que se utiliza acá en los poemas, en los acrósticos, en los caligramas, en los haikus y en los quebrantahuesos, que son los que vamos a ver hoy día, que es un nuevo texto poético que quiero que conozcan, ¿ya? Es un lenguaje connotativo. Acá prima la interpretación y expresa un sentido más amplio que contiene múltiples significados, dependiendo de lo que el hablante lírico nos quiere expresar, ¿ya? En poesía y en literatura en general, o sea, por ejemplo, cuando tuvimos la primera etapa, el lenguaje y la narrativa, también utiliza un lenguaje diferente al habitual, a pesar de que también tenemos, por ejemplo, narraciones que hablan sobre lo real, lo que ocurre cotidianamente, y no necesariamente utilizan un lenguaje diferente, pero sí la narrativa como ficción pasa a otro ámbito, y el lenguaje es diferente, donde se nos permite jugar con las palabras, hacemos uso del lenguaje figurado, y en textos, por ejemplo, como los informativos o científicos, se recurre al lenguaje literal. Por ejemplo, también los textos periodísticos, en el periódico, las noticias, ¿ya? Algunas crónicas, reportajes, reseñas, son textos que entregan información, independientemente de que dentro de ella exista algún punto de vista, ya que la idea es que no se note porque tiene que primar la objetividad, lo que es denotativo. En cambio, los textos líricos vemos que la amplia variedad del lenguaje le agrega un significado distinto y nosotros acá lo podemos interpretar. No sé si queda ahí alguna duda, ¿tienen algo que decir a lo mejor antes que yo continúe? Ya, miren, esto es lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿ya? Nosotros lo que estamos haciendo con nuestro cuadernillo es utilizar estructuras o elementos de la poesía
visual. Bueno, no solo de la poesía visual, porque dentro de la poesía visual no están los haikus, pero sí están los acrósticos, los caligramas y lo que el nuevo texto que yo quiero mostrarles en la clase de hoy, que es el quebrantahuesos. La poesía visual es en donde la imagen predomina sobre el texto y el lector logra entender el mensaje profundo del poeta en el cual expresa sentimientos, ideas o experiencias. Acá el contenido obviamente no es secundario, pero vemos que la imagen puede decirnos automáticamente de lo que va a hablar el texto que se está presentando. Según Guillermo Marín, es la semejanza que existe entre una frase y una imagen que la expresa con un efecto poético o musical. Existen textos de poesía visual que no solamente son los que estamos viendo acá, existen otros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos estas presentaciones que realizan, por ejemplo, mujeres en plazas, en lugares públicos, también estamos enfrente de algo de poesía visual, pero también que mezcla un poco de lo que es la música y el arte en general, ¿ya? Que no vamos a ver hoy, pero es para que sepan que no solamente son las estructuras de poesía visual que podemos encontrar, hay otras. Esta la habíamos visto. Tipos de poesía visual, bueno, el caligrama. Acá recuerden que ustedes tienen que hacer 5 caligramas. Y dice que para hacer un caligrama se debe tener una imagen de fondo. Eso es lo importante. Ustedes antes de iniciar su caligrama tienen que decidir de qué van a hablar. Y ese de qué van a hablar va a ser la imagen que se va a observar. Acá nosotros sin leer el texto que está dentro de estos gatitos, podemos ver que obviamente habla de qué? De gatos. ¿Qué es lo que se va a hablar? Tendríamos que leer el texto para saberlo, pero ya solamente con observarlo sabemos que va a hablar de 2 gatos, ya que se están observando. Pero en vez de líneas debe tener un poema que concuerde con la imagen. Estos caligramas pueden ser irónicos, humorísticos o críticos, ya dependiendo de la finalidad que ustedes quieran entregar. Eso son 5 caligramas que tiene que tener el cuaderno. Tipos de poesía visual, nuevamente los acrósticos. Acá para el cuadernillo tienen que ser 5 también. Yo les pedía que por lo menos uno llevase el nombre de ustedes. Es un grupo de palabras en que las letras iniciales, medias o finales de cada verso forman una palabra o frase al leerlas de forma vertical. Ahí tenemos un ejemplo que también lo habíamos visto la semana pasada, que era escuela y dice educación, sabiduría, clases, universalidad, estudiantes, libros, académicos. Y también, bueno, está acompañado de una imagen que ustedes también lo pueden poner, no hay ningún problema, relacionada obviamente con esta palabra que se lee de forma vertical. Ojalá ustedes puedan hacer de diferentes, pongan en el principio, al medio o al final. Al final siempre es un poco más difícil, pero se puede. Yo los insto a que puedan realizar por lo menos alguna de ellas, ya, si no, hagan del inicio y del medio. ¿Ya? 5 para el cuadernillo. Y este es no es nuevo, de hecho, yo no se los había mostrado la semana pasada, no va dentro del cuadernillo, ¿ya? Es otro tipo de poesía visual, pero la idea es que hoy día les propongamos con la profesora Carola realizar un desafío para que puedan realizar un tipo de texto como el quebrantahuesos. Estos son mensajes o anuncios que se forman recortando distintas letras de diferentes diarios o revistas. O sea, ustedes tienen que tener, ojalá en la casa, material para poder hacer este tipo de texto, ya sea el periódico, no necesariamente tiene que ser actual, ya la idea es que vamos a utilizar las palabras o las letras. Por lo general, bueno, se utilizan las palabras completas, ¿ya? Si ustedes encuentran una frase que les sirve y quieren unirla con otra frase, también les sirve. Pero tiene que ser de diarios o revistas. Y luego se pegan en una hoja formando palabras irónicas o humorísticas. Vean un poquito, que hay alguien que quiere empezar. Ahí. Por ejemplo, profesora, ¿Sí? no sé si los niños alcanzan a ver el ejemplo que está, pero yo alcanzo a leerlo. Le dice el regreso, que es la palabra, el primero. Por ejemplo, ahí juntaron distintas palabras y quedó esto. El regreso al colegio entrega mejores estragos para dormir en familia.
Algo con independencia. Se dan cuenta que no tiene sentido, que, como dice la profesora, es irónico, cómo vamos a volver al colegio para dormir en familia. La idea es armar una nueva oración, algo disparatado, partiendo de palabras claves que ustedes pueden ir encontrando en las revistas y armar una nueva oración. No sé si en algún momento yo lo hice, pero no me acuerdo si lo hice quizás con los niños de sexto. Si alguien recuerda. Pero ahora van a tener... Recuerden que en el chat pueden participar también, o activar su micrófono. Miren, acá por ejemplo, bueno, me voy a saltar un poquito, ¿verdad? Solo para que ese es el desafío. Ya, pero antes, lo que pasa es que acá después, bueno, la profesora Carola les alcanzaba a leer el primero, ¿cierto? Entonces se fijan que hay palabras que con palabras al completas se crea un mensaje que por lo general, como decía la profesora, es disparatado, es irónico y es humorístico, que lo vamos a ver a continuación de los haiku para que sepan específicamente qué significa la ironía y qué significa esto humorístico, ¿ya? Pero antes y el último son los haiku, ¿cierto? Que son poemas breves que muestran escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Se escriben según la tradición en 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, aunque esta métrica es flexible. En el chat también se les envió, bueno, en el WhatsApp se les envió un ejemplo, ¿ya? Sobre un haiku, donde se veía cómo se contaban cada una de las sílabas para que para ustedes fuese mucho más fácil poder hacer los haiku, ¿ya? Los haiku van dentro del cuadernillo, son 5, son de 3 versos, el primero de 5, el segundo de 7 y el tercero de 5. La métrica es flexible, pero si ustedes logran hacerlo de esas sílabas sería ideal. Hablan sobre la naturaleza o sobre la vida cotidiana. Esos 4, bueno, son tipos de textos líricos, poéticos, y de esos 4 solamente 3 son los que van en el cuadernillo. Nosotros queremos ahora proponerles el desafío con la profesora Carola, que ustedes realicen 2 quebrantahuesos. Que esto lo pueden hacer, también lo conversamos con la profesora, si logran hacerlo en pareja sería ideal, quizás con alguien que se comuniquen más a diario, ya que tengan comunicación donde los dos puedan hacer algún texto y lo puedan enviar a mí y a la profesora, ¿ya? O pueden hacerlo de forma individual, no hay ningún problema. Pero la idea es que esto sea un desafío, sea una actividad más para ustedes, en la cual también puedan aplicar esta técnica que es entretenida. Pero antes de eso, yo quiero diferenciar un poco. Miren, acá hay más ejemplos. Lo vamos a ver. Déjenme sacar esto un poquito hacia un lado para que no moleste. Ahí sí lo logré. Miren, acá hay unos ejemplos de quebrantahuesos. Hay varios. También ustedes pueden ingresar a internet, van a encontrar si quizás algunos un poco más elevados de tono, porque la idea principal, como hablábamos recién, del quebrantahueso es un poco disparatado y aparte de disparatado es irónico. Y la ironía tampoco es algo tan positivo. Y entonces tienen que tener cuidado con lo que ustedes puedan encontrar, pero yo encontré estos que me parecieron un poquito más livianos, donde por ejemplo dicen malas noticias. Las últimas noticias no son las últimas noticias, ¿ya? Porque ahí se entiende, ¿cierto? Tenemos un periódico que dice las últimas noticias, pero sabemos que esas no van a ser las últimas porque al otro día tenemos más noticias, al otro día tenemos más, y hasta la fecha seguimos teniendo noticias, que son hechos, ¿cierto?, que ocurren actualmente en la sociedad y que van mostrando parte de la realidad que nosotros tenemos. No sé si se entiende. ¿Sí? Algunos tienen dudas sobre cómo hacerlo en pareja. A ver si entendí. Sería, por ejemplo, que el Joseph con el Moisés lo hicieran en pareja y yo envía uno y Moisés uno. Sí, sí. O sea, la idea es que si van a hacerlo entre los dos, lo hagan entre los dos. O sea, se logren comunicar. Por ejemplo, no sé si, como les volví a insistir, a lo mejor hablan más por WhatsApp, se llaman por videollamada, no sé, se ponen de acuerdo. Y pueden hacer uno y pueden hacer otro. Y pueden enviarlo, en este caso, juntos. O sea, decir, trabajamos juntos con el Moisés, ¿cierto? El Joseph, hicimos estos 2. La idea es que lleguen juntos. Si uno hace uno y el otro hace otro, ahí ustedes se ponen de acuerdo cómo lo hagan, pero que se comuniquen. O sea, la idea es que exista esa comunicación para trabajar en pareja.
Porque es diferente si no haces tú esta, yo una, si hacemos una sola. Pero no, la idea es que Claro. por lo menos los dos hagan juntos ese trabajo. Que en algún momento se reúnan y digan, mira, yo voy a hacer sobre este tema, voy a sacar estas palabras y voy a escribir esto. Ah, ya. Y tú, no, mira, yo voy a hacer esto, voy a escribir esto y lo vamos a enviar de esta manera. Y así uno solo puede enviármelo. Me envía uno, los dos, o ambos me envían los dos. ¿Sí? Pero como una idea sin presionar, pero que puedan trabajar también con otros. Organiza con tu pareja, pero no es obligación. Sí, pero no es obligación. No, Si prefiere hacerlo solo, lo hace solito. Porque depende de la circunstancia que esté cada uno. exacto. Pero si quieren hacerlo, está la instancia también para que puedan trabajar en parejas. ¿Ya? Miren, acá hay otros. Eh, dice, bueno, este sale completo porque es la imagen visual, ¿ya? Pero también son palabras aisladas. Dice, necesito reírme del prójimo, ¿ya? Si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día. Ahí obviamente también hay un mensaje irónico, ¿ya? Y la imagen, digo, aparece completa, pero también la idea es que sea con palabras. Y tenemos una imagen también que apoya todo lo que está diciendo el texto escrito. Ahí dice, mi padre no renunciará al cargo, y pone a Jesús, a Cristo, a Dios, y vemos estos micrófonos que como que lo están entrevistando, ¿cierto? Y obviamente tiene un mensaje también irónico, algunos quizás humorísticos, algunos. Estaba escrito, aparecen las armas de exterminio masivo, y vemos ahí una hamburguesa con queso del McDonald's, ¿ya? Obviamente entendiendo que la comida chatarra no es buena, ¿ya? Después esa tensión de ahora en adelante, el futuro no existe. No me recuerdo si ahí aparecía algo más, no, ¿ya? También tenemos un mensaje que entrega, ¿por qué puede no existir el futuro? Bueno, por miles de razones, a lo mejor no va a existir porque sabemos que no estamos como sociedad, ¿cierto? Cada vez yendo un poco más atrás y no estamos avanzando. Puede tener diferentes tipos de mensajes, pero sabemos que es un mensaje de alerta. Que acá, no sé si a lo mejor alguien tiene una duda hasta ahí, acá yo les quiero diferenciar un poquito qué son las frases irónicas humorísticas, que son los elementos que tienen este tipo de texto de quebrantahuesos. ¿Qué es la ironía? ¿Ya? La ironía se entiende como una burla disimulada. Consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice a través de cierta entonación o del lenguaje corporal. Acá el lenguaje corporal y la entonación no van a estar presentes, pero puede que una imagen nos ayude a ello o las mismas palabras nos ayuden a entender esta burla disimulada. Un ejemplo del uso de la ironía en el habla coloquial puede ser el siguiente. Por ejemplo, encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende me voy a otra habitación a leer un libro. Totalmente irónico, ¿cierto? Diciendo primero que la televisión es educativa y después decir que cada vez que alguien enciende la televisión él se va a leer un libro, una manera de él educarse. Meteré tus opiniones en mi cuenta bancaria para ver si con el tiempo me generan algún interés. También tiene un mensaje, ¿cierto?, disimulado, burlesco dentro, quizás más visual que el primero. Y este, bueno, Profesora Ivania, sí, ya, quiero aclarar ahí con Yanela, Joseph, que en el WhatsApp se empiezan a llamar la atención, que eso no es necesario, ¿ok? Porque están participando, si hay que llamar la atención, lo voy a hacer yo, ¿ok? Para que ustedes no se estén agrediendo ni diciendo cosas que puedan resultar molestas. Y lo otro, exacto. profesora, cambiando de tema, en el quebrantahueso, ¿es necesario siempre poner una imagen o es opcional? No, ¿Puede ser solo la oración? puede ser solo la oración. Si ustedes quieren apoyarse con una imagen, porque se requiere, porque por lo general cuando aparece la imagen es porque se requiere que se entienda. Por ejemplo, recordemos los ejemplos que vimos anteriormente. Cuando hablaba del padre que no quiere renunciar, si no teníamos la imagen era difícil poder entender qué padre. A lo mejor podría ser un padre, no sé, un hombre, padre de hijos, de una familia, pero para que se entendiera este mensaje un poco más irónico, humorístico, tenía que aparecer Jesús, Dios, Cristo, ahí tenía que aparecer. ¿Ya? Entonces, igual que el de la boca, también tenía que aparecer para que se entendiera el mensaje del prójimo, porque necesitaba burlarse, ¿cierto?, de alguien.
Entonces, si ustedes lo requieren, pueden poner la imagen. Si no, no es necesario que aparezca. Y la última, que esta es un verso de un poema, ¿ya? También tiene obviamente un mensaje implícito, por eso también la indiqué acá, para que ustedes vean que quizás no tan irónico, pero sí entrega otra forma de ver, que es, me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Ya? También tiene un mensaje interior. Y lo que es lo humorístico, suelen confundirse, ¿ya? Porque se utilizan juntas. O sea, la ironía va con un poco de humor, ¿ya? Y lo humorístico también puede tener ironía. Pero quise de alguna manera dividírselas para que entiendan qué es lo que le estamos solicitando con la profesora. Humorísticas son frases que se dedican a hacer reír a la gente a través de chistes, bromas o sarcasmos, ¿ya? Acá, bueno, ustedes pueden intentar hacerlo, ¿ya? Porque depende obviamente del receptor quien le parezca gracioso o no. Hay algunas personas que la ironía también les parece gracioso. Entonces ahí vamos a jugar un poco con ello, pero si ustedes quieren hacer directamente frases humorísticas, lo pueden hacer. Hay varias también que pueden encontrar. La idea es que, bueno, acá lo ideal es que no copiemos quebrantahuesos que estén en el texto, pero pueden parecerse, ser similares, no hay ningún problema. Porque, por ejemplo, dice, mientras busco con mi media naranja, voy comiendo mandarines. ¿Ya? Entonces, si ahí se entiende más o menos un poco el humor. No ha encontrado quizá a la persona que ama, pero por mientras va conociendo a otras personas. ¿Ya? Su mensaje fue leído e ignorado con éxito. También se entiende obviamente esta parte humorística. Dicen que el dinero va y viene, el mío debe tener Alzheimer, se olvidó de volver. También tenemos, ¿cierto?, algo que es un poco más humorístico, que también puede entrar en la ironía. Entonces lo que obviamente que tienen que hacer ahora ustedes es crear dos quebrantahuesos que tengan temáticas irónicas o humorísticas, frases irónicas, frases humorísticas, apoyadas, como hablábamos recién con la profesora Carola, con un texto, con una imagen, o algunos que no necesariamente requieren de la imagen. ¿Ya? Busquen en los periódicos, en las revistas. La idea es que las palabras no sean escritas por ustedes, sino que ustedes las encuentren y formen estas frases. No sé si queda claro, son solamente dos. Pueden hacerlo en pareja, si se puede. Si a lo mejor pueden hacerlo con alguien, mucho mejor. Si no, lo hacen solitos, ¿ya? Y me envían sus textos por WhatsApp o por correo. ¿Queda ahí claro todo lo que hemos visto? Lo que hemos visto es materia de la clase pasada, ¿sí? Me hubiera gustado saber si alguien era capaz de dar algún ejemplo de ironía o de sarcasmo para saber si entienden el concepto. Por eso le estaba preguntando por el chat. Decir algo tipo como que decir algo que es como verdad, pero al mismo tiempo no. ¿Qué cosa que es como verdad? ¿Escuché? Ahí ya se lo nomás. Quizás como una verdad incómoda. Sí, sí se puede. Como una verdad incómoda, de hecho es como disimulado. Y la ironía trata un poco de eso, o sea, a través de una frase o algún contenido, intentar burlarse del otro, ¿verdad? Pero no siendo tan directo, sino que, como lo dice ahí la definición, disimuladamente. Pero sí, diciendo una verdad a lo mejor incómoda. Y si ustedes quieren ponerle esta cuota de humor, mucho mejor también. No sé si alguien más puso algo en el chat, profesora Carola. No, yo creo que podemos continuar. Ya. Miren, todo lo que obviamente estamos viendo acá tiene relación con los textos líricos, así que vamos a continuar de hecho con ello. Lo que yo quiero es que apliquemos un poquito de contenidos que hemos realizado durante las semanas últimas, ¿ya? Para que queden aún más claro lo que estamos trabajando. Vamos a trabajar con esas páginas, como les decía, hasta lo que alcancemos. Si alcanzamos todo sería ideal. Vamos a trabajar con las páginas 108, 109, 124 y 125 del libro. ¿Ya? Para que los que no la tengan puedan traer su texto
ya a lo mejor el cuaderno, para que vayan también viendo las respuestas de las actividades que es necesario después que las tengan. Esta actividad no es tarea, eso quiere decir que no tienen que enviármela, como las otras que hemos trabajado. Pero sí es súper importante que las tengan porque recuerden que después vamos a realizar una evaluación, una prueba, ¿ya? En la que yo les voy a indicar qué contenidos van a ingresar, pero uno de ellos va a ser el género lírico, que he trabajado hasta la fecha. Página 108. ¿No? Si ustedes van a su libro, yo también lo tengo acá, en físico también, porque hay algunas imágenes que les puse después que no estaban tan claritas. En la página 108, yo solamente les solicitaba que realizaran un ejercicio, ¿ya? Que era la lectura de estos versos del poema La Plaza que aparecían en textos anteriores, ¿ya? Y habían dos preguntas que tenían que ustedes responder. Un poquito. Profesora Carola, que iba a poner un ejemplo en el chat. Póngalo por mientras que yo voy a sacar algo primero. Ahí la puse. Ahí puso, parece, profesora Carola. Voy a sacar Dice, voy a guardar tus palabras en mi almohada para ver si por fin logro que queden en mi mente. Súper bien. Pero ¿esto sería una ironía, un sarcasmo? Yo lo encontré bien bonito. No sé si... O sea, de hecho es está como... dentro del... Yo creo que sí. Voy a guardar... ¿La repito? Sí. Voy a guardar tus palabras en mi almohada para ver si por fin logro que queden en mi mente. Es que de hecho puede tener un mensaje un poco implícito, a lo mejor con la intención de no querer guardar estos mensajes, lo va a guardar en su almohada para que puedan quedarle en su memoria. Pudiese serlo. Voy a volver, no sé si ustedes ven la presentación, que no había salido en el minutito. ¿Ya ven? No, no me aparece a mí, pero espero que a ustedes sí les aparezca. Ahí sí. Es una hoja del suelo. Ya, ahora sí. Si es que no, alguien más no quiere poner algún ejemplo en el chat. Pero todavía tenemos tiempo, o sea, mientras estamos trabajando con esto, bueno, la idea es que ustedes vayan también aportando con esto, pero también si nos queda tiempo podemos ver algunos ejemplos que ustedes quieran poner ahí en el chat. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar, como les decía, con la página 108, espero que todos tengan su libro. En el caso contrario, acá están los fragmentos de textos que vamos a trabajar, ustedes pueden ir realizándolos en el cuaderno. No sé si hay alguien que quería ingresar. Ya, miren, estos eran unos versos de un poema anterior que se llamaba La Plaza. Ya dice, correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos. Muy bajito, alto, alto en el columpio, como vuela el pajarito. Eso es. La pregunta es, ¿qué emoción te transmite su lectura? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Alguien puede responder? Correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos. Profe, ¿Sí? ¿jugando? ¿Qué cosa? No lo escucho bien. No, que correremos, saltaremos, cantaremos y volaremos, así como que estamos jugando y corremos, saltamos. ¿Y qué emoción, por ejemplo, te transmite eso? De saltar, correr. Pensemos, no sé, lo que hace Alegría. Alegría, muy bien. Esa, por ejemplo, es una emoción. Felicidad, a lo mejor. No sé, entusiasmo. Alguna otra, no sé, o parecida. Pero todas estas acciones, cierto, que son un poco más dinámicas, sí, pues nos producen alegría. ¿Sí? Porque dice muy bajito, alto, alto en el columpio, como vuela el pajarito. Piensen cuando ustedes se están columpiando o cuando se columpiaban cuando eran más pequeños,
qué emoción más grande, ¿cierto? Que pudiesen, no sé, más fuerte. Y te tiraban, ¿cierto? Y uno sentía el viento, pensaba efectivamente que iba a volar. Bueno, acá tenemos una comparación, ¿cierto? Como vuela el pajarito. Entonces, ¿qué emoción te transmite su lectura? Recién por ahí me decían alegría, ¿cierto? Yo les decía, no sé, a lo mejor felicidad. ¿Se encontrará Decía, por ahí Moisés? Es su primera clase, así que me gustaría escucharlo a ver si nos puede dar su opinión. Un sinónimo de alegría, exacto, como exacto. O Moisés cómo la Cepeda. No, no me sé ninguno, profe. ahí está el Moisés. O Ahí está cómo el se Moisés. identifica, sí. O cómo se identifica también. De hecho, a lo mejor ¿Qué eso es un sientes? poquitito más Claro. simple, porque ¿cómo se identifica? Recién ahí también me decían, ¿cierto? Con las acciones que se ven. Correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos. Son acciones, ¿cierto?, que pueden identificar una emoción, que en este caso es una emoción positiva. Recordando también, no sé, como hechos antiguos, lo mejor en su niñez o hasta ahora. El irse y subirse a un columpio, ¿cierto? Sentir el viento en la cara y querer volar, ¿ya? Eso es importante, que sepan, ¿cierto?, distinguir entre una emoción, ¿cierto?, y lo que es una acción, porque, por ejemplo, cuando conversábamos recién, lo primero que estábamos viendo eran acciones, y posteriormente esas acciones me generan algo en mí, que pudiese ser, bueno, en mi caso yo digo positivo, ¿ya?, porque es la idea del poema, del hablante lírico, pero quizás a otro que a lo mejor se subió a un columpio, tuvo una experiencia diferente, puede que no le dé una emoción de felicidad ni tampoco de alegría, puede que sea otra, ¿ya? Pero lo que intenta el hablante lírico con estos versos, si recordamos el poema anterior de La Plaza, podemos saber de que lo que quiere expresar es algo positivo, una emoción como alegría, felicidad. A partir de tus aprendizajes previos, todo lo que hemos visto, ¿cómo podrías reconocer las emociones que transmiten los poemas? ¿Cómo se puede identificar? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cómo identifico la emoción? ¿Alguien que quiera Profesora, responder? Sí. claro, queda abierto para los que quieran, pero igual no hemos escuchado a la Danara Vilés. ¿Se encontrará por ahí que pueda opinar? Danara. O que a lo mejor escriba en el chat, que esté ahí para que sepamos que está ahí. ¿Alguien Porque más que ¿cómo? quiera opinar? Exacto. ¿Cómo podrías reconocer las emociones que transmiten los poemas? Recién lo vimos. ¿Cómo yo puedo identificar qué emoción me da esto de alegría, felicidad? ¿Cómo lo identifico? ¿Aquí no estaba? Profe, Sí, así como que, así como que, sí, puede que cambie las clases. Así como la emoción, así como tristeza, enojado. sí, exacto. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú puedes identificar esa tristeza, ese enfado? ¿Cómo tú lo percibes en el poema a través de qué? Recién lo estábamos viendo, de hecho es lo que se trata esta clase. Como eso. ¿Mm? Como, por ejemplo, Profe, ¿cómo como puedes... eso. En vez de así como correremos, saltaremos o ¿sabes qué? Correremos y volaremos. Exacto. ¿Y esas Porque que son, por ejemplo? ¿Qué son las palabras? ¿Qué son? sí, Lo correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos. son así palabras que uno hace. Exacto, son acciones, ¿cierto? Son palabras. Entonces, ¿cómo Sí. podemos nosotros identificar o reconocer las emociones que se transmiten en los poemas? A través de las... Volaremos, digo, como, ya, estoy en un árbol y ¿Mm? tengo así como, por ejemplo, imaginemos que tengo alas y, y volaremos, pero en vez de volar, vamos a una, ¿cómo se llama esto? A una cama elástica. Ya, sí. Y ahí tú saltas, ¿cierto? Y te da esa Y impresión. así como que cuando uno salta en la cama elástica, así que estáis volando. Exacto. Que es lo mismo, por ejemplo, que...
que hace la comparación con el columpio, como si fuera un pajarito volar. Más o menos lo que recién hablábamos con su compañera era que cómo yo puedo identificar o reconocer esa emoción a través de las palabras. ¿Qué son? Correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos. Son palabras, ¿cierto? Yo cuando quiero expresar una emoción la hago a través del lenguaje. Y ese lenguaje, como habíamos dicho, en el género lírico, es un lenguaje figurado, un lenguaje poético. Esas palabras puede que sean así como la emoción de transmitir algo así como felicidad, alegría. Exacto, que es justamente lo que está intentando expresar. Felicidad, alegría, algo positivo. Pero recuerden que cómo yo lo identifico, cómo lo puedo reconocer la emoción a través de las palabras que tiene el poema. Y las palabras son las que habíamos indicado. Correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos. Alto, alto en el columpio como vuela el pajarito. ¿Ya? A través del lenguaje figurado o el lenguaje poético. Profesora, ¿Sí? Gustavo Galvez Donaire. No sé quién es Gustavo Galvez, no sé si será Danara. Emilia. Escribió un... Emilia. ¿Quién es? Profe, la Emilia. Ah, la Emilia, ya. La Emilia escribió un ejemplo en el chat. Dice, el amor florece como flores de cerezo, pero se quema y se convierte en ceniza. No sé si la Emilia nos quiere decir algo más sobre este ejemplo que escribió. Sí, de hecho es como que el amor se muere también, ¿cierto? Y se convierte en ceniza. Claro. ¿Quién lo había escrito, profesora Carola? ¿Cómo? ¿Quién lo escribió? Emilia Romero. Súper bien. Tiene... sí. El amor Y- florece como flores de cerezo, pero se quema y se convierte en cenizas. Como que crece primero, como que hay amor, ¿cierto? Y después muere. Yo creo que ahí también hay algo, pero se convierte en ceniza. Igual hay algo ahí como de comparación, efectivamente. Yo creo que si a lo mejor quieren indicarlo como algo un poco más irónico, debería tener un poco más de burla, ¿ya? Como intentar expresar que a lo mejor ese amor, no sé, pues no es algo que va a durar mucho, por eso a lo mejor llega a la ceniza, porque va a morir igual, como para que sea a lo mejor algo que les pudiera servir para el quebrantahuesos. Claro, no sé si... Ahí está la Emilia, a ver, para que nos pueda explicar. Es que yo esa la saqué nada más porque una vez yo le estaba así como diciendo frases bien bonitas a una compañera. Ah, ya. Y, o sea, no a una compañera de curso ni de colegio, sino que a una amiga en realidad. Por si es Ah, que ya. tenía a alguien que le gustaba, y como que eso. Y entonces me acordé que le había mandado esa y yo dije, a ver, ¿la ponemos o no? Ah, ya, Emilia. No, muy bonito, Emilia, pero recuerda que, bueno, para que, como te digo, para que te sirva un poco para el quebrantahuesos, la idea es que lo conviertas en ironía, ¿ya? Porque son frases líricas, sí, definitivamente, que me da la impresión de que tienen algo de metáfora también por ahí y comparación, y hasta degradación a lo mejor, o sea, como buscando un poco alguna de otras figuras literarias. Pero recuerda que la ironía es lo principal para que sea un quebrantahuesos, pero si tú lo querías compartir como unos versos que le habías dado a alguien, igual súper bien, que lo puedas compartir. Por eso quizá la profesora Carola quería que pudieras ayudarnos un poquito con lo que habías escrito en el chat, ¿ya? Pero obviamente toda la emoción que yo puedo transmitir a través de los versos se va a identificar a través de las palabras que yo entrego. Como por ejemplo, como lo hicimos con el ejemplo, para la redundancia, con el de Emilia, en el que buscando las palabras podemos ver la emocionalidad que ella quiere entregar, o en este caso el ser que está creando, que es el hablante libre. Esa era la actividad de la página 108. Me parece que podemos seguir porque todavía nos quedan minutos. Página 109.
¿ya? Y a lo mejor vamos a llegar hasta aquí nomás por el tiempo, ya para que quede bastante claro y podamos hacer un cierre. Página 109. Espero que lo tengan, si no ahí está el texto. ¿Ya? El texto se llama La música del otoño, de Alicia Morel, que es una escritora chilena. Dice, oigo una música dulce y triste. Son las hojas secas que cantan, es el aire cansado que canta. Son los frutos maduros que cantan. En los granados ríe la granada, una risa colorada. En las higueras ríen los higos, una risita arrugada. Oigo una música dulce y triste, es el otoño que canta. ¿Ya? Y nos hacían algunas preguntas de al lado. Dice, ¿a qué sentido se apelan los versos destacados? Justifica. Yo acá no les pude marcar todas las que estaban, pero son, yo tengo acá mi libro, ustedes también, son las hojas secas que cantan. Ese era uno de los que estaba destacado. También estaba destacado en los granados y en la granada una risa colorada. Esos dos y esos tres primeros. Dice, ¿a qué sentido se apela en los versos destacados? Si por ejemplo yo digo, lo primero, acá yo también lo tengo, dice, son las hojas secas que cantan. ¿A qué sentido yo estoy apelando? Dice, son las hojas secas que cantan. A lo mejor alguien me puede ayudar. ¿Qué sentido necesito para oír esas hojas secas que cantan? ¿A qué sentido se irá a referir? ¿Podrá responder Sebastián Ladrón? ¿Se encontrará Sebastián? Sí, profesora, aquí estoy. Súper bien, entonces, cuando dice son las hojas secas que cantan, ¿con qué sentido lo percibo? No sé, es que Por ejemplo, cuando alguien canta, ¿qué hago yo? ¿Qué sentido ocupo para poder, no sé, eh, ahí está, es que lo mismo. Miren, por ejemplo acá, mira, por ejemplo dice, son las hojas secas que cantan. Yo cuando las personas en general cantan, utilizo el oído, el oído, muy bien. Y ahí, por ejemplo, yo puedo ver que lo que estoy utilizando es la audición, ¿cierto? En este caso el oído, porque las acciones que implican, por ejemplo, los verbos cantar o reír, se perciben por el oído. ¿Ya? Muy bien. Y en la otra dicen los granados ríe la granada, una risa colorada. ¿Cuál podrá ser ahí? O a lo mejor otra persona que me quisiera ayudar. ¿Podrá responder Constanza Díaz? ¿Constanza Díaz se encuentra? A lo mejor está, o que quiera escribir a lo mejor. Bueno, La acá Jessica sí. tampoco hemos escuchado a Jessica Opaso. Y a lo mejor pueden responder en base a lo que yo les dije. Por ejemplo, recién lo acabo de decir, si yo digo, en los granados ríe la granada, una risa colorada. ¿Qué sentido utilizo yo cuando una persona se ríe? Me parece que ahí la respuesta es similar, ¿no? Porque acá el sentido que se apela, ¿cierto?, es a la audición, a lo que yo estoy, cuando yo, por ejemplo, la persona canta o una persona se ríe,
Ya, yo utilizo la audición, ¿cierto? El escuchar lo que está ocurriendo. A pesar de que es una risa colorada también. Yo puedo también estarlo observando, que es colorado. Está dando una característica. No sé si ahí queda un poco más claro. Pero el sentido, recuerden, si tenemos sentido del olfato, ¿cierto? Audición, el gusto, el tacto. ¿Y cómo lo pueden justificar? Porque las acciones tanto de cantar o de reír se perciben a través de los sentidos del oído. También lo mismo. Sí. Disculpen, chicos, que están empezando acá la clase. Ya, no sé si esa queda clarita. Ya vamos a seguir con la siguiente. Nos queda todavía. Dice, ¿qué sentimiento del hablante se infiere de la última estrofa? ¿Qué sentimiento? Y dice, oigo una música dulce y triste. Es el otoño que canta. ¿Qué sentimiento se puede inferir de la última estrofa? ¿Cómo está ese hablante lírico? ¿Cómo podrían verlo ahí? ¿Alguien Profesora, pero escribió? ahí es un solo sentimiento o son más. Se pide acá, se solicita qué sentimiento, ¿cierto? Pero yo creo que un sentimiento se relaciona a otro. Y si ustedes tienen más de un sentimiento que les pueda expresar, ahí vemos, dice, oigo una Yo música creo de dulce. que como tristeza y así como recordar a alguien porque se acuerda de la dulzura. Exacto, sí, sí, sí. Está bien. De hecho, bueno, la emoción principal que nosotros podemos identificar es tristeza. Y acá vemos que dice, como dices tú, el otoño que canta y dice que la música es dulce. Puede estar recordando cierto algo. De hecho, en todo momento, durante el poema, cuando se está hablando, está intentando recordar. Dice, oigo una música dulce y triste, son las hojas secas que cantan, hice el aire cansado. Sabemos que le está hablando al otoño, también con un poco de nostalgia, ¿ya? O de tristeza, como se ha indicado. En la 3 dice, elijan un verso y describan la imagen mental que les haya producido. Acá, bueno, la idea es que ustedes puedan elegir cualquiera. Por ejemplo, elijamos la última. Si ustedes elijan, por ejemplo, es el otoño que canta. La idea es que ustedes se hagan una imagen mental. Yo creo que para todos, independientemente de que estemos en el otoño o no, nos imaginamos, ¿cierto? Este arbolito con sequito, con las hojas en el suelo, ¿cierto? Y dice que canta, a lo mejor porque se mueve y cruje con estas hojitas. Entonces la idea es que tú te hagas esta imagen mental sobre alguno de los versos, cualquiera que ustedes deseen, y lo puedan imaginar. Y la última, para ya un poco terminar, dice, ¿por qué en el poema se utilizan estos recursos? ¿Qué efectos busca producir en el lector? Recordemos los recursos. Nosotros utilizamos varios recursos. Lo habíamos visto en una guía anterior. Por ejemplo, los tipos de rima, ¿ya? Las figuras literarias, el lenguaje figurado. Son recursos que se utilizan. ¿Qué efectos busca producir en el lector? Como última pregunta, ¿qué quiere producirles a ustedes, por ejemplo, la lectura de este poema? Y en general todos los poemas que podemos leer. ¿Qué efectos busca? ¿Qué intenta producir en el lector? Alguien que pueda responder, quizás me active su micrófono o que pueda indicar en el chat. Alguien que quiera opinar. Es el Ruth, sí, el guión bajo, Ruth y Ruth. Ruth y Ruth. 24 y 394 son nuestros tres. Peter Marín se encontrará que pueda opinar. Peter. Presente. A lo mejor, Peter, que quieras terminar ya, como para... De hecho, lo hemos dicho también. ¿Por qué en el poema se utilizan estos recursos? ¿Qué efectos tú crees que quiere buscar producir en nosotros al leerlo? No sé.
Por ejemplo, todo lo que nosotros hemos visto cuando leemos este tipo de texto, la idea es crear algo en nosotros. Y eso se llama, lo hemos visto cuando identificamos si era tristeza, si era alegre, si era... Lo que intenta buscar es producir en nosotros una Tristeza, emoción. ¿Mm? una emoción como tristeza, Exacto, o un sentimiento, ¿cierto? O sí. efectivamente, bueno, decimos emoción o sentimiento. Eso es lo que buscan los poemas en general y todos los textos líricos, tanto los que ustedes están haciendo en su cuadernillo, tanto los que estamos viendo acá, los que trabajamos a diario en el texto del estudiante. Lo que te generan los textos líricos es una emoción, ¿ya? Ese es el efecto que busca producir en el lector y utiliza estos recursos con la finalidad de que nosotros también comprendamos la emoción o el sentimiento que quiere expresar a través de todos estos recursos. Profe, entonces da todo un poco, ¿no? O sea, ¿Mm? No alcancé a escuchar muy bien la última parte que alguien me dijo. que puede dar de todo un poco, o sea, alegría, tristeza, que se enoje. Exacto. Puede hablar de todo un poco, dependiendo de la finalidad que tenga el poema y el hablante lírico, de lo que quiera expresar o exponer. Nos quedaron 2 páginas, chicos, pero las vamos a poder trabajar la próxima semana, no hay ningún problema. Déjenme intentar salirme de acá. Fin de la presentación. Que para poder verlos a los que están conectados. Hola. Hola, chicos. Me agrada poder verlos aunque sea un ratito en la pantalla. Hola. Profesora Ivania, Sí, profesora Carola, dígame. ya para terminar, le voy a pedir, y especialmente a Joseph y a Cristóbal, que se puedan concentrar en lo que estamos hablando, no estén preocupados de la hora, porque si no aquí en el chat se desvía el tema de atención, y recordarles también de que el jueves de las 9:30 hasta las 12:30 está el colegio disponible para retirar material y están los 2 libros que se van a evaluar próximamente, El espejo africano y Encuentro con Flo. Tienen que elegir uno de los 2 y lo pueden retirar. Recuerden que hay un permiso temporal individual que es especial para retirar material en el colegio. Pueden hacer uso de él. Exacto. Vamos a seguir trabajando, como les decía la profesora Carola, con el plan lector, y los 2 textos que siguen son los que vamos a trabajar. Ustedes pueden elegir uno de ellos. Y con eso los vamos a evaluar y les vamos a indicar qué es lo que vamos a trabajar con ellos. El día jueves, como le dice la profesora Carola, pueden ir a retirar los libros, los que no tengan su texto en este momento. ¿Ya? Voy a dejar de grabar para que nos podamos despedir mejor.